Pacientemente esperé yo en Jehová, y Él se inclinó y escuchó mi clamor. Me hizo salir desde el lodo cenagoso, donde me encontraba yo. Pacientemente esperé yo en Jehová, y Él se inclinó y escuchó mi clamor. Me hizo salir de ese lodo cenagoso, donde me encontraba yo. Me hizo salir de ese lodo cenagoso, donde me encontraba yo. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí, oyó mis ruegos, me sacó del pozo, puso en mí un cántico nuevo. Se inclinó a mí, oyó mis ruegos, me sacó del pozo, puso en mí un cántico nuevo. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí, oyó mis ruegos, me sacó del pozo, puso en mí un cántico nuevo. Se inclinó a mí, oyó mis ruegos, me sacó del pozo, puso en mí un cántico nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué Cristo tan bueno. Es bueno nuestro Cristo y por eso le amamos, porque Él es maravilloso, porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias al Señor por la oportunidad, por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en este lugar y seguir llevando esas buenas nuevas de salvación que dice las Escrituras, y que fue un mandato de parte del Señor dejándosela a sus primeros discípulos, y los primeros discípulos la fueron traspasando de generación en generación hasta el día de hoy, y por eso seguimos proclamando, predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación, diciéndole al vecino que Cristo le ama, diciéndole al vecino cuán importante es usted para el Señor, diciéndole al vecino que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Demuestra Dios su amor y su misericordia, y la misericordia del Padre que dio a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Y hoy usted y yo tuviéramos esa esperanza, ese privilegio de alcanzar la salvación que todo ser humano debe o debemos anhelar. Le damos gracias a Dios por cada vecino, gracias a Dios por cada oyente. Bendecimos los vecinos, bendecimos los hogares y oramos al Dios Altísimo para que Él siga bendiciendo esta comunidad, para que Él siga bendiciendo y hablando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los enfermos, a los necesitados, a los preocupados, a los de poca fe. A todos Dios nos habla. A todos Dios nos habla. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Dios sabe de qué tenemos necesidades. Dios sabe todas las cosas que necesitamos dentro y fuera de la casa, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida material. Así es que es necesario seguir confiando en el Señor en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de la adversidad,
queremos llevar esa palabra de aliento, de seguir confiando en el Dios Todopoderoso, el único que no falla, el que promete y cumple, el único que no decepciona. Hasta aquí podemos decir Ebenezer. Quiere decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor y sé que mañana me va a seguir ayudando. Podemos decir, como dijo el salmista, gloria al Señor. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Sabe por qué? Porque Jehová me sustentaba. Qué bueno es cuando Dios sustenta aún nuestros sueños y nos guarda de todo esto. Hay personas que no se pueden acostar. Hay unos que se acuestan y no duermen. Y hay unos que se acuestan y duermen pero no se levantan. Pero Dios nos sustenta y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ese es motivo y gozo de poder seguir predicando y sirviéndole al Señor. ¿Sabe usted cuánto en este día han muerto? ¿Sabe usted cuánto en este día están en los hospitales? ¿Sabe usted cuánto en este día no han comido? ¿Sabe usted cuánto en este día están en las calles por ahí desamparados? No tienen hogar, no tienen que comer, no tienen familia. Bueno, ese es motivo para que usted y yo le demos gracias a Dios porque usted está con su familia, usted está con sus hijos, usted tiene un hogar, usted ha comido a esta hora, probablemente aún 2 o 3 golpes de comida, pero hemos comido, pero hay unos que nada. Y ese es motivo por el cual debemos seguir agradeciendo a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso. En esta hora vamos a impartir una meditación que la podemos encontrar en Primera de Reyes. Vamos a dar una meditación en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Y leemos la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17 del versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Padre eterno, te damos gracias, Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que nosotros sin ti no somos nadie, pero tú sin nosotros sigues siendo Dios. Tú sin nosotros sigues en tu trono. Tú sin nosotros sigues siendo el creador de todo lo que hay y podemos ver en este mundo. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. Bendice esta comunidad. Bendice cada familia. Bendice cada hogar. Bendice todo aquel que puede ver, Señor, este video. Todo aquel que se goza de esta palabra. Todo aquel que recibe esa palabra que viene de parte tuya, Señor. Sigue bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a dar una meditación bajo el tema, una orden fue dada. Una orden fue dada. Hay muchas órdenes probablemente en el mundo terrenal y todas las órdenes no llevan a bien. Todas las órdenes no son de bendición. Todas las órdenes no son a favor del pueblo. Pero hay gente que sabe la orden. Pero sobre aquella persona hay uno que está más alto, que ese se llama Jehová de los ejércitos y que sí sabe dar buenas órdenes que bendicen a la humanidad. Una orden fue dada. Una orden fue dada. La Biblia registra que en aquellos tiempos había un profeta llamado Elías. Y el Señor habla al profeta Elías y le dice a Elías que le llevara el mensaje al rey de aquel entonces llamado Acab y le dijera que no iba a llover si no era por su
Mire esto, no va a llover si no es por mi palabra, le dice el Señor al rey Acab, aquel que creía que se la sabía toda, aquel que creía que tenía el mundo en sus manos, aquel que creía que no dependía de nadie. El Señor le manda una palabra y le dice, dile a Acab que así dice Jehová, no va a llover sino por mi palabra. Esa es una orden irrevocable, una orden que se tiene que cumplir a pesar de, se tiene que cumplir la orden. Ahora podemos analizar o hacernos algunas preguntas. ¿Por qué el Señor habla de sequía? ¿Por qué Él habla de detener la fuente de las aguas? En todos los tiempos dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero veamos la raíz de por qué el pueblo de Israel hacía lo malo delante de los ojos de Jehová. Cuenta la palabra del Señor que una vez que el pueblo sale de la prisión de Egipto, el pueblo es gobernado por jueces. El pueblo es gobernado por jueces, pero el pueblo de Israel, viendo las condiciones de las otras naciones, viendo la condición de que eran gobernados por hombres llamados reyes, quisieron decirle a Samuel, juez de aquel entonces y profeta, dile al Señor, dile a Jehová que ya no queremos que Él nos gobierne, queremos que nos gobierne un rey como todas las otras naciones. Samuel, entristecido, va y se lo dice a Jehová. Se puso triste, ¿sabe por qué? Porque vieron el rechazo del pueblo hacia Dios. Así estamos viendo en la actualidad hombres y mujeres que no se dejan gobernar por Dios, sino que quieren ser gobernados por presidentes, por diputados, por gobernadores, y a veces tenemos que la respuesta a las soluciones son negativas. Así estábamos viendo en aquel entonces. Aquel pueblo rechaza a Dios y Dios le dice a Samuel, ¿sabes, Samuel, por qué estás triste? No se ponga triste en tu corazón. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. En otras palabras, quien rechaza la palabra, rechaza a Dios. Quien rechaza la profecía, rechaza a Dios. Quien rechaza una predicación, rechaza a Dios y no a los hombres. Solo somos mensajeros, solo anunciamos lo que ha de venir a esta tierra y hablamos de parte de Dios nuestro Señor. Y dice que pusieron su primer rey. Su primer rey se llamó Saúl, perdón. Y dice la Biblia que a Saúl comenzó a hacer lo malo delante de Jehová. Y así sucesivamente el Señor corta a Saúl, corta a Saúl y pone por rey a David. Y David, dice la Biblia, que hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová. David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Eso tiene una explicación, pero quiero seguir adelante. Y dice la palabra del Señor que una vez que muere David, el sucesor de David fue Salomón. Salomón comenzó a hacer lo malo delante de Jehová. Dice la Biblia que Salomón era el hombre más sabio, pero aún los sabios cometen errores, aún los sabios le dan la espalda a Dios. Y dice que Salomón comenzó a hacer lo malo. Y usted dirá, ¿qué malo hizo Salomón? ¿Sabes qué? Comenzó a casarse con mujeres extranjeras. Comenzó a casarse con la hija de los faraones. Comenzó a casarse con mujeres de otras culturas, con mujeres de otra nacionalidad, con mujeres que le servían a otros dioses. Y como consecuencia, el enemigo se filtró y se fue corrompiendo Salomón, y dice que comenzó a hacer sacrificio a los ídolos que adoraban sus esposas, sus concubinas, y se fue perdiendo Salomón, fue quitando la mirada de Jehová, se comenzó a meter en lo que se llama la idolatría e hizo lo malo. Y Dios se pone triste y Dios le dice,
que había de partir ese pacto. Ahora ya no iba a ser un solo pueblo, iban a ser dos divididos. Se divide el pueblo de Dios, pero no se divide por amor a David, su padre. Dice, no se divide en los tiempos de Salomón, sino en los tiempos de Roboam. Y comenzó Roboam, dice, a reinar una vez que muere Salomón. Y de ahí sucesivamente dice la Biblia que hay dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Comenzó Jeroboam por el otro reino y comenzó Jeroboam a hacer lo malo y comenzaron los reyes a hacer lo malo hasta vean esta dinastía de reyes, hasta que llegaron a Acab, para ir acortando. Quiero decirle que dentro de la dinastía de David, solo David y Asa, dice la Biblia, que hicieron lo correcto. Los demás se volcaron a la idolatría. Los demás le dieron la espalda a Dios. Los demás hicieron lo malo. Y de Israel, dice, no salió un rey que agradara a Dios. Porque Asa era de la tribu de Judá. Y sigue diciendo la palabra que el Señor le dice a Elías, dile a Acab. Ahora, ¿por qué Acab? Número uno, porque Acab era el rey. Número dos, ¿por qué le habla de una sequía? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos adoraban a Baal. Creían que era el Dios que traía la lluvia. Creían que era el Dios de la cosecha abundante. Acab le da la espalda a Dios, siendo rey de Israel, y comenzó a creer en aquellos dioses paganos. Comenzó a creer en Baal, diciendo, es que las buenas cosechas vienen de Baal. Es que cuando llueve, es que Baal dio la orden. Y dice Dios, ¿sabes qué, Elías? Le vas a mostrar a Acab quién es Dios. Le vas a mostrar a Acab que yo soy el único que abre las cataratas y yo soy el que las cierro. Que cuando yo abro puertas, no hay rey que pueda cerrarla. Y cuando yo la cierro, no hay quien pueda abrirla. Dile a él que no lloverá por 3 años y medio. Que clame a Baal, que ore a Baal y que llame a Baal si quiere que llueva. Y comenzó, dice la palabra del Señor, a invocar sus profetas, a llamar a sus profetas y a comenzar a que cayera lluvia. Pero no llovía. ¿Sabes por qué no llovía? Porque había una palabra dada de parte de Jehová. Dice la palabra en el 16:29, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y el reino de Acab, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo, dice la Biblia, ante los ojos de Jehová, más que todos los anteriores, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire esto, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová. Imagínense lo que pasó. ¿Por qué se airó Jehová? Acab llevó el pueblo a la idolatría. Así vemos hoy en día los gobernantes llevando el pueblo a la idolatría, llevando el pueblo a darle la espalda a Dios, llevando el pueblo
el pueblo a la ruina. ¿Quién provocó que todo esto pasara? El rey Acab. En otras palabras, ¿quiénes provocan la ira de Dios? Nuestros gobernantes, con sus actitudes, con sus altivez, con su orgullo, con su prepotencia, adorando falsos dioses, consultando con brujos, atendiendo altares, no de Dios, sino de ídolos y otras cosas. Así estaba el pueblo de Dios, y el Señor le dice, ¿sabes? Dile que no va a llover por 3 años y medio. Y dice la palabra que no llovió. No llovió porque hubo una palabra dada de parte de Dios. Pero ahora el Señor le dice al profeta Elías, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Dios sabía que acá no se iba a quedar tranquilo. Dios sabía que venía respuesta negativa de parte de acá para el profeta Elías, por cuanto había soltado la palabra y se estaba cumpliendo que no iba a llover. Y no llovió. Y Elías se va al Querit y se esconde en el arroyo. Y dice la palabra que el Señor utilizó a unos cuervos y le dice, escóndete allí hasta que esto pase. Escóndete allí hasta que esto acontezca, porque se tiene que cumplir mi palabra. Cuando Dios habla, la palabra se tiene que cumplir. ¿Sabe? Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Todo lo que está aconteciendo en este tiempo es porque ya una palabra fue dada. Todo lo que viene para esta tierra es porque ya una palabra fue dada de parte de Dios y no se puede echar para atrás. Ya se tiene que cumplir. Hay tantas cosas que el hombre debe de saber en estos tiempos. Quiero decirte que Cristo ha de venir. Quiero decirte que ha de cumplirse lo que se llama un rapto, un arrebatamiento, donde la iglesia va a ser levantada. Eso es palabra que ya Dios dijo y no puede volver atrás. Cuando Dios habla, las palabras se cumplen. Por eso es que seguimos predicando, diciéndole a las personas que tenemos que arrepentirnos, diciéndole a las personas que hay que buscar del Señor, diciéndole a las personas que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos peligrosos, donde el Cristo de la gloria puede venir hoy, puede venir mañana, pero ¿qué de nuestra alma? ¿Qué de nuestra vida? Probablemente acá no creía cuando ha dejado de llover. Yo tengo mis profetas que profetizan bien. Siempre ha llovido. Creo en Baal, tal vez decía que es el que hace llover. Y por esa razón el juicio, escucha bien, el juicio fue la sequía en ese tiempo. Porque ellos estaban creyendo en que Baal iba a hacer llover. Pero dice Dios, no va a llover. No va a llover. No va a llover si no es por mi palabra. Diciéndole, yo soy el Dios que abre las puertas. Y yo soy el Dios que las cierro. Y cuando yo las cierro, no hay quien pueda abrirle. Y a su nombre. No hay quien pueda abrirla. Acá podía hacer lo que quería, pero ya había una palabra de parte de Dios. Hoy vemos lo que está aconteciendo a nivel mundial. Probablemente la plaga, probablemente el juicio de Dios no es por una sequía como aquel entonces, pero Dios le está mostrando a los reyes, a los príncipes, a los presidentes que Él es Dios y que hay una palabra dada.
que todo hombre tiene que entender. Todo hombre tiene que entender que sobre el más alto hay unos más altos que se llama Jehová de los ejércitos. Que todo lo que está aconteciendo, ya sea provocado por hombre o no, fue permitido por Dios para que se cumpla la palabra del Señor. Y no llovió, dice la palabra del Señor. Y Elías estaba en el arroyo. Y dice la Biblia que se secó el arroyo. ¿Sabe? Cuando Dios da una palabra, probablemente aún hasta los cristianos tenemos que pasar por ciertos procesos de sequía. Pero Dios sabe mover su ficha. Dios sabe mover su gente. Dios sabe buscarle la ubicación. Dios no nos va a desamparar en medio de esta circunstancia. Dios va a mover ficha. Dios va a enviar, aun si fuera necesario, los cuervos para que sustente a su pueblo donde estén. Él estaba en el arroyo, tenía abundante agua, no tenía comida, pero Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios le enviaba comida con el cuervo. El cuervo era un animal inmundo. Ahora vemos el siguiente paso o la siguiente estrategia que Dios usa. Le dice: sal ahora del arroyo y muévete a Sarepta. Ahí he dado orden. Hay una viuda que te va a sustentar. Mire esto. Número uno, Dios usa un cuervo, animal inmundo. Número dos, Dios usa una viuda, natal, de la ciudad de Jezabel. No era creyente, no era cristiana. Por eso que cuando el profeta la llama y le habla, ella se refiere a tu Dios, porque no era su Dios. Pero Dios le estaba mostrando a Elías que Él tiene poder y que Él es soberano aún sobre todas las cosas. Él le estaba diciendo a Elías: así como yo hablo y se secan los ríos, así como yo hablo y no llueve, yo le doy orden al cuervo y yo le doy orden a la viuda para sustentarte. Dios usa los métodos, amado amigo, que Él desea usar. Nosotros solo tenemos que creer en el Dios vivo. Solo tenemos que ser obedientes. Solo tenemos que tener fe, como aquel profeta llamado Elías. Y Elías sale del arroyo y se va a Sarepta, y allí había una mujer viuda, una mujer que necesitaba, era más que la ayudaran. Pero Dios le dio la orden. Dios no necesita cantidad para bendecir. Dios no necesita mucho para bendecir. Solo se necesita una palabra de lo alto y una persona que tenga fe para atrapar esa bendición. Dos cosas: palabra de arriba y alguien que tenga fe. Uno solo que tenga fe. Es necesario que tengamos fe en medio de las circunstancias. Es necesario que aprendamos a confiar en Dios. Y dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No importa de dónde viene tu socorro. Lo que importa es que tu socorro viene de Jehová. Y Dios va a usar los métodos que tenga que usar para bendecir a su pueblo. Dios va a usar los métodos. Si Dios tiene que usar un cuervo, lo va a usar. Si Dios tiene que usar una viuda, la va a usar. Dios tiene método. Solo tenemos que creer, como dijo Mardoqueo: de algún lado vendrá respiro y liberación. Pero Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar. En medio de las circunstancias, Dios te va a dar de beber. Dios te va a dar de comer. Cuando él estaba en el arroyo,
Dios le mandaba sustento porque tenía agua. Pero ahora Elías sale de una sequía y se va ahora a una escasez. Dios le estaba probando a Elías. Yo soy el que bendigo en medio de la sequía. Yo soy el que bendigo en medio de la escasez. Porque una palabra fue dada de parte de Dios. Y en medio de eso, Elías fue bendecido. Cuando tenemos fe, nuestra fe bendice a los demás. Nuestra fe bendice a otros. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. Tenía sed, venía de una sequía. En un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tenía hambre. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Mire esto. Ella le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite y en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué tenía esta viuda? Un poco de harina y un poquito de aceite. Eso era lo que tenía esta viuda, porque ni aún tenía fe, ni aún tenía esperanza. Pero llegó un profeta, llegó un hombre de Dios que le inculcó fe, que le inculcó esperanza, que le enseñó a creer en Dios. Aún esta mujer, que era del pueblo de Jezabel, comenzó a creer en el verdadero Dios. Abrió los ojos y se dio cuenta que Baal no estaba respondiendo. Se dio cuenta que el Dios de Elías respondía. Ese es el Dios que estamos predicando. El Dios que responde, el Dios que oye, el Dios que guarda, el Dios que tiene misericordia, el Dios que te ama, el Dios que no le importa tu pasado, sino tu presente. Dios que no hace excepción de personas, porque la envió donde esta mujer. Pero allí Dios se estaba glorificando. Ahí Elías estaba aprendiendo más de su Dios. Y ahí aquella mujer iba a aprender quién era el Dios de Elías. Muchos van a aprender en este tiempo quién es el verdadero Dios. Presidente, diputado, gobernante, van a darse cuenta que fuera de Dios nada podemos hacer. Que es necesario creer en el Dios Todopoderoso. ¿Cuándo va a parar esta pandemia? Ellos no lo saben, porque no está en sus manos, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Los científicos no saben qué hacer, porque todo esto está en las manos de Dios, porque Dios le está mostrando que Él es el Dios de Elías. Dios le está mostrando que Él es el Dios verdadero. Dios le está mostrando que Él sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios nada somos, porque ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer sin Dios? Aún el que no cree tiene que reconocer que Dios es Dios. Aunque muchos en este tiempo van a creer en Dios por la necesidad, pero después le van a dar la espalda a Dios. Muchos en este tiempo están creyendo en Dios. Muchos en este tiempo tal vez están orando. Muchos en este tiempo tal vez ponen alabanza. Muchos en este tiempo quieren escuchar palabras por la situación. Pero cuando todo pasa, muchos le van a dar la espalda a Dios. Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía las maravillas. El pueblo de Israel veía los milagros. El pueblo de Israel veía cómo Dios se movía de un lado al otro. Y así el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios. Y Dios busca
forma de que la gente le crea. La forma que Dios usó en aquel tiempo fue sequía. A usted dicen que usted tiene su Dios que hace llover. Yo estoy por encima de ese Dios y yo digo que no va a llover. Y mi palabra se cumple. Muchos se creían dueños del planeta, pero hoy todos estamos reconociendo que Dios es Dios. Todos estamos reconociendo, desde el más chico al más grande, que Dios está sentado en su trono y que Él no necesita hacer muchas cosas. ¿Sabe lo único que Dios tiene que hacer? Soltar una palabra. Ya. Dios no anda buscando vacunas. Dios suelta su palabra. Dios no estaba buscando quién abriera la llave para que lloviera. Dios suelta su palabra. Dios no estaba buscando quién cerrara la llave para que no lloviera. Dios suelta su palabra. Órale a Dios para que suelte esa palabra y esta pandemia pare. Oremos a Dios para que Dios suelte esa palabra y las cosas se acomoden. Orémosle a Dios. Orémosle a Dios. Aquella mujer, si el profeta Elías no llega, aquella mujer estaba dispuesta a morir. Ya tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Y ya dice, hago esto, le doy de comer a mi niño y nos dejamos morir porque no hay esperanza. Así es, tal vez había muchos pensamientos. Esta cuarentena se ha alargado. Ya no hay comida, se acabó el aceite, se acabó la harina, se acabó todo, se acabó la leña. Ya no sabemos qué hacer. Y es normal que la gente se frustre. Es normal que la gente se volque a las calles porque están desesperadas. Ya ellos piensan que van a morir. Están sus hijos sufriendo, están sus hijos llorando. Muchos ancianos están aguantando hambre pensando que les llegó el fin, pensando que van a morir. Así estaba esta viuda, pensando, ya no vamos a morir, ya todo se acabó. Todo se acabó, según los pensamientos humanos. Pero de acuerdo a los pensamientos de Dios, tú estás dentro del propósito de Dios. Tú estás dentro de los planes de Dios. Tú estás en la lista de los que Dios va a proveer. No vas a morir, Dios te va a sustentar, Dios te va a dar todo lo que tú necesites siempre y cuando le creamos al Dios Todopoderoso. Siempre y cuando creamos que hay un Dios que tiene el control. Siempre y cuando creamos que hay un Dios todopoderoso. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías le transmitió fe a aquella mujer. Escucha bien esto. Elías le transmitió fe. Elías le transmitió confianza en el Dios Todopoderoso, en el verdadero Dios. Le dice, exacto, a todo, pero tráeme a mí primero. Elías era el profeta de Dios. Elías estaba representando a Dios en la tierra. Aquella mujer no conocía el Dios de Elías, tal vez de oída, pero no lo conocía. Ella estaba acostumbrada a adorar a sus dioses, ella estaba acostumbrada a otra cultura, pero ahora llegó Elías presentando al Dios verdadero, el que hace lo imposible, lo hace posible. No había comida, era imposible que esto alcanzara, pero había llegado el profeta de Dios ahí. Y cuando Dios llega, las cosas tienen que cambiar. Cuando Dios llega, lo que se estaba acabando comienza a multiplicarse. Tú quieres que lo que tienes en casa comience a multiplicarse. Créele a Dios, invita a Dios a tu hogar y tú verás que lo que se estaba acabando no se va a acabar. Y si tú ves que se está acabando, Dios va a proveer de una o de otra forma, pero de que se cumple la palabra, se cumple. Se cumple la palabra. Y aquella mujer ya estaba desesperada. Y Elías le dice, dame a mí primero. En otras palabras te voy a decir lo que Elías le estaba diciendo. El que le da a Dios primero, nunca se le acabará lo que tiene. El que le da a Dios. El que le da a Dios. Ahora usted dirá, ¿y dónde está Dios para ayudarle? ¿Sabes qué? Dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios. Si tú quieres dar a Dios,
dale a un pobre. Si tú quieres darle a Dios, dale a un mendigo que está en la calle. Si tú quieres darle a Dios, llévale algo a alguien que está en el hospital. Si tú quieres darle algo a Dios, llévale a alguien que está en la cárcel. Dice el Señor, estuve en la calle, tuve hambre y nadie me dio de comer. Estuve en la cárcel, nadie me visitó. Estuve en los hospitales, nadie me visitó. Queremos ayudar, queremos dar. Busquemos a alguien que necesita, alguien que no tenga que comer, que usted sabe que le hace falta. Eso es darle a Dios. Elías no tenía nada y aquella mujer por medio de Elías fue bendecida, porque el que le presta, el que le da al pobre, le presta a Dios. Y cuando usted le cree a Dios, las cosas no se van a acabar. Esta mujer trajo y dice la palabra que le dio a Elías, y Elías comió. Y mire, para ir terminando lo que pasó, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Yo no sé si usted lo cree. Yo voy solo a repetir la palabra de Dios. Si usted la cree, agárrela. Yo sé que si usted la agarra, algo va a pasar. Yo sé que si usted la agarra, las cosas se van a multiplicar. Yo sé que si usted la agarra, usted va a ser bendecido. Y dice la palabra del Señor: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Escucha. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y eso fue lo que hizo aquella mujer. Creyó a Dios. No le hizo falta harina, no le hizo falta aceite. ¿Sabes por qué? Porque le creyó a Dios. Si lo poco o lo mucho que tú tienes en casa, yo no sé qué tú tienes. Si lo poco o lo mucho que tú tienes en casa lo pones en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. Pon tu tiempo en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon tus planes en las manos de Dios. Pon tus metas en las manos de Dios. Pon todo lo que tú quieres o lo que tienes, ponlo en las manos de Dios y Dios hará. Porque las cosas en las manos de Dios son muy diferentes a tenerlas en nuestras manos. Así es que solo es cuestión de creer. Podemos analizar y terminamos diciendo que muchas cosas de las que están aconteciendo es por parte de los gobiernos que han llevado al pueblo de Dios a otras cosas. En otros países han sacado las Biblias de los hogares. En otros países están persiguiendo a las iglesias. En otros países están pasando tantas cosas para tratar de eliminar todo lo que tiene que ver con Dios. Y esto que está pasando hoy en día es principio de lo que el diablo quiere hacer y de apagar las iglesias. Esto es principio. El diablo comenzó, quiere cerrar las iglesias. Ya quiere pocos miembros dentro de las iglesias. Ya los hermanos no pueden abrazarse, no pueden tener esa relación que antes se tenía. Esto es principio y esto no va a mejorar. Esto va de peor en peor. Lo único que sí te puedo decir es: busquemos a Dios mientras puede ser hallado. No confíes en gobierno. Ningún gobierno va a mejorar esto. Probablemente todos, incluyéndome a mí primero, todos criticamos el gobierno actual. Pero el que hubiese estado era lo mismo. Ya esto está escrito. El que viene es peor. Ya esto está escrito. No confiemos en hombres. No confiemos en gobierno humano. Confiemos en el Dios Todopoderoso. En aquel que cuando da una palabra se cumple. Probablemente muchos están decepcionados porque un político de este gobierno le dio una palabra, pero eso nunca llegó a su vida. No han tenido refrigerio, no han tenido esperanza, no han tenido solución. Pero el Dios que te predicamos no hace acepción de personas. Solo tienes que creerle al Dios Todopoderoso. Una palabra fue dada, una orden fue dada, y es que no se va a acabar tu harina ni se va a acabar tu aceite.
Si esto lo podemos llevar a lo espiritual, también lo podemos llevar. ¿Qué representa la harina? ¿Qué representa el aceite? Pero lo vamos a dejar ahí. Solo es cuestión de confiar en el Dios Todopoderoso. Confiemos en Dios. No nos desesperemos. No ha llegado solución por donde esperaba, Dios te va a mandar por otra. Pero de que Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. De que Dios te va a sustentar, Dios te va a sustentar. Es cuestión de creerlo, es cuestión de fe. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir Ebenezer. Hasta aquí podemos decir no nos ha faltado nada en medio de la crisis, en medio de la cuarentena. Señor, tú has tocado, tú has enviado. Señor, oramos para que usted bendiga todas esas manos dadivosas, Señor, todas esas manos misericordiosas que han dado a tu pueblo, a tu siervo, a tu pastor, a tu gente, hoy a todo aquel que ha creído en ti, Padre mío. Sigue bendiciéndole, síguele multiplicando, Señor, que se le multiplique todos sus bienes, así como hiciste con esta viuda, Dios mío, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, mira aquel que está desanimado, mira aquel que está desamparado, tal vez pensando mañana no tengo que comer. Probablemente los niños están pidiendo la leche y no la tienen. Señor, súplele conforme a sus necesidades, Dios amado. Oramos para que usted supla, Señor, para que usted supla, Dios mío, lo que hace falta en cada casa, en cada hogar, en cada familia, Dios mío. Que ellos puedan ver en este tiempo que tú eres Dios, que tú eres Dios. Porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todas las bendiciones, Padre mío. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Usa el método que usted tenga que usar. Envía tus ángeles, Señor. Sigue enviando tus ángeles, Padre. Sigue usando estrategias. Sigue, Señor, manteniendo esa palabra profética en los aires, Señor, para que todo aquel que en ella la crea se apodere, Señor, y que nunca le haga falta la harina ni el aceite en su hogar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, porque sabemos que en este tiempo también muchos van a reconocer que tú eres Dios. Muchos van a reconocer que usted es Dios y que está sentado en su trono, Padre. Gracias, Dios. Alabado sea tu nombre. Nos despedimos, Señor, de este tiempo, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.